tal, queridos amigos? Qué bendición poder continuar con nuestro estudio de la Biblia, aquí con mensajes de esperanza en esta semana especial de renacer para tener un reencuentro grande, un gran reencuentro con nuestro Señor Jesús. Hoy estudiaremos un tema fascinante que tratará sobre una de las enfermedades, si no la más grave, la más complicada, la más terrible de los tiempos de Jesús. Nos referimos a la lepra. Estamos acompañados aquí con el pastor Farí, nuestro amigo. Pastor Farí, ¿qué tal? Bienvenido. Pastor Heisen, qué bueno volver a encontrarnos con nuestros amigos a través de las redes sociales. Nos acompañan a través de Adventistas UPS y también a través de Radio Nuevo Tiempo. Así que un privilegio saludarlos hasta donde llega la señal, nueva señal también aquí en Lima, 103.3, así que se ha vuelto nuestra radio donde vamos. Un saludo para todos ustedes y ya estamos listos para encontrar en la palabra de Dios lecciones para nuestra vida. Libro de Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, nos cuenta una historia triste. Todas las enfermedades son tristes. No sé, Pastor Farí, en casa muchas veces estamos de lo mejor, de lo más bonito, tranquilos, y cuando alguien amanece con fiebre o le da fiebre, los hijos ya escuchas una tos de tus hijos y ya empieza el estrés. Y ahora imaginémonos, queridos amigos, Pastor Farí, en la enfermedad más incurable o la enfermedad incurable en nuestros tiempos. ¿Qué enfermedad sería, por ejemplo? Bueno, en nuestros tiempos tenemos algunas enfermedades muy difíciles como el cáncer, que cada vez es más común. Ahora tenemos una invasión también de las enfermedades del sistema inmune, que también se están convirtiendo en algo muy común. Y así, aunque la ciencia ha avanzado, muchas enfermedades se llevan a nuestros seres queridos, ¿no? Dice la Biblia, cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Yo no sé si es un tema quizás conocido en tu familia, Pastor Farí, o en la familia de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Cuando una persona en los tiempos de Jesús se enteraba que tiene lepra, configuraba muchas cosas. Hace algunas semanas tuve la tristeza de escuchar de un amigo muy cercano, un familiar en realidad, que le detectaron cáncer, ¿no? Hoy el cáncer configura una de las enfermedades más tristes, ¿no? Sí, hay tratamientos y se detectan antes a tiempo, pero igual es una situación muy triste. Y me puse a investigar, a leer, pastor, que mucha gente no muere tanto por el cáncer en sí, sino que el tema emocional los abruma, los invade tanto que decaen también sus defensas, y eso acelera más el proceso de la enfermedad, y finalmente lo que esa persona hubiera vivido, el tiempo que esa persona hubiera vivido era más si es que no se hubiera enterado de la enfermedad. No sé si... Es verdad, muchas veces pareciera que una persona está mal, con alguna molestia, y no es hasta que se va a ver y se entera que es cáncer que rápidamente decae. Muchas veces, como usted dice, es la parte emocional. La Biblia dice que el rostro alegre engorda los huesos. Claro. Quiere decir que la alegría o la motivación que uno siente, ¿no? El estado de ánimo, influye directamente a nuestra salud. Ahora, no se nos dice el nombre de esa persona enferma, dice simplemente un leproso. ¿Qué es lo que implicaba o cómo se configuraba la lepra en los tiempos de Jesús? Bueno, la lepra era en los tiempos de Jesús una enfermedad incurable y tal vez... Incurable. Podríamos decir también que ¿qué hacía la lepra en las personas? Normalmente la lepra atacaba los cartílagos, que los secaba y hacía incluso que partes del cuerpo cayeran. Otra cosa que hacía la lepra era perder la sensibilidad al dolor.
Entonces podría alguien hacerse heridas y no darse cuenta que se está haciendo heridas. Escuché la historia de un hombre con lepra que quiso abrir la puerta de su casa, estaba malograda la cerradura, hizo tanta fuerza que al final logró abrir, pero cuando vio su mano estaba con una gran herida y no se había dado cuenta. Eso es lo que hacía la lepra, en la parte física. Ahora, en la parte social era otra tristeza, tal vez una de las mayores, porque como no era una enfermedad curable y era una enfermedad altamente contagiosa. Significaba que los leprosos tendrían que salir de las ciudades, vivir fuera de las ciudades, lejos de su casa, de su familia y todo lo que eso correspondía, y realmente se volvían personas solitarias. Claro que también habían grupos de leprosos que se juntaban en pequeñas comunidades, donde escuché un predicador que venían nuevas promociones de leprosos, ¿no? Y otros iban muriendo y se iban cada vez teniendo nuevos integrantes de esas comunidades de leprosos, pero eran situaciones muy tristes. Yo me imagino ahora, si a mí me diera lepra, que me alejen de mi familia, de la sociedad en la que vivo, no ver a mis hijos crecer, estando vivo, ¿no? Porque no es que morían, sino que se iban y por un tiempo hasta que la lepra acababa con la vida. Yo me imagino que la familia, y algunos comentaristas dicen que los leprosos se alimentaban de las familias que todavía se acordaban de ellos. Claro. En ciertos lugares dejaban la comida y se retiraban, y los leprosos recién venían a recoger la comida. Yo me pongo a pensar, imagínate que tu esposa va con tu hijo pequeño y pasa el año, 2 años y tu hijo va creciendo. Cuántas ganas de abrazarlos, de estar con ellos. Pero eso es lo que hacía la lepra, nos separaba de la gente. Ahora, no solamente era un tema, Pastor Farid y amigos, la lepra no solamente dañaba físicamente, sino que la lepra también nos dañaba emocionalmente, pero también espiritualmente, porque una persona que tenía lepra en los tiempos de Jesús era también prohibido de participar de los cultos. Claro, era un tema social, una medida social sanitaria, pero también era símbolo de que esa persona era pues pecadora. En realidad casi todas las enfermedades para los judíos eran resultado de un pecado. Y sí, una persona que tenía lepra estaba destinada no solamente a perder su familia, su trabajo, sino también hasta perder su fe, en un sentido porque ellos no podían acercarse al culto, al tabernáculo, no podían llevar sus ofrendas. Era literalmente una persona que estaba apartada de todo, lo había perdido todo, y allí en ese contexto dice la Biblia que se encuentra con Jesús. En realidad no se encuentra, Él va. Dice, se postró, se acercó un leproso y se postró delante de Él diciendo, Señor, si quieres limpia, puedes limpiarme. Jesús la pregunta que nos podemos hacer ahí es, ¿cómo sabía el de Jesús? Entonces algunos dicen que las nuevas promociones de leprosos que llegaban a las comunidades venían contando nuevas historias. Ahora imagínate que llega un leproso y dice, hay un Jesús, un hombre que hace milagros, que ha sanado hasta 10 leprosos. Cuando esas historias de Jesús empezaron a llegar a estas comunidades de gente que ya no tenía esperanza, como decía usted, la lepra era incurable, los alejaba de todo, muchos entraban en depresión, los mataba incluso hasta la tristeza. Imagínese que de pronto llega alguien y dice, hay un hombre que está curando lo incurable, que soluciona lo imposible, que hace caminar cojos, que devuelve la vista a los ciegos, que incluso resucita muertos. Yo me imagino que cuando esa historia llegó a este hombre leproso, dijo, yo tengo que encontrarlo. Porque seguramente, como usted dice, tal vez estaba cansado de estar solo, extrañaba su casa, extrañaba su familia, extrañaba... Y su nombre como persona, su orgullo como persona, porque de manera interesante no nos dice cómo se llamaba, así como muchos otros. Y eso es lo que hace pues una enfermedad. Ahora, haciendo una aplicación, Pastor Farid, al plano espiritual, todos, de alguna manera u otra, somos pecadores. Y la lepra era sinónimo del pecado en esos tiempos también. Y el pecado desgració vidas, desgracia, arruina corazones, emociones, la salud, la economía.
Y Pablo diría a los romanos que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. No hay pecador, no hay santo, no hay bueno, ni uno solo, dijo el mismo Jesús. Entonces, el pecado es una lepra espiritual. Jesús no solamente... Y se parece mucho, ¿no? Porque se parece. El pecado nos desensibiliza. Al principio sentimos el dolor del pecado cuando cometemos un error, pero va pasando el tiempo y cada vez sentimos menos remordimiento. El pecado nos puede alejar de la familia, nos aleja de las cosas buenas que tenemos en casa. El pecado también nos lleva a la muerte. El pecado es incurable sin Jesús. Y nos hace perder a nuestros seres queridos. ¿Cuánta gente, muy posiblemente que esté escuchándonos en esta hora, en este momento, o viéndonos, Pastor Farí, cuántas personas han perdido a su esposa por una decisión, por el carácter que tienes que no puedes cambiar, o por una decisión quizás has perdido también tu trabajo y tu apellido, ¿no? Ya no eres conocido como fulano de tal, sino como allí va ese ladrón, ese borracho quizás, o ese iracundo, no lo sé. El pecado hace eso con nosotros, destruye nuestras familias, destruye nuestra salud, nuestra economía, destruye todo. Es un cáncer voraz que va haciendo de nuestra vida una vida infeliz. Y no solamente eso, pastor, porque cuando uno analiza el caso de esa persona leproso, no solamente afectaba a su vida, sino que cuando uno era leproso, también afectaba de manera indirecta a su esposa. Imagínate, esa esposa, cómo tenía que... Imaginemos que este hombre... No, y en tenía el una tiempo familia, bíblico una esposa dependía mucho más del esposo que ahora. Los hijos dependían del padre, las familias enteras dependían del padre. Imaginen la tristeza de este hombre, estar lejos cuando más lo necesitaba. Ahora, eso es lo trágico del pecado. Cuando alguien está andando mal, no solamente afecta a su vida, sino a los que tristemente nada tienen que ver. Y ahí tú puedes imaginar a un hijo producto de una relación extramatrimonial. Puedes imaginar a una mujer que fue engañada, y así. No vamos a negar que es una realidad. Muchas familias se destruyen por un adulterio, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente el problema, como alguien decía, ¿no? En un momento escuché o conversé con alguien que me decía, pastor, pero ya está bien, es mi problema, ¿no? Ya la malogré, ya he cometido el error, es mi problema, pastor. Pero no es así nomás. Tristemente, allí empieza recién toda una serie de cosas tristes, porque con eso afectas a tu esposa, con eso afectas a tus padres, con eso afectas toda tu vida. Si tú eres un joven, estabas estudiando, cometes un error, una mala decisión, también arruinas tu vida de alguna manera u otra. Entonces, el pecado es un cáncer, es una lepra que nos desensibiliza, ¿no? Hay gente que está mal, pero no se da cuenta que está mal. Se va haciendo heridas y no se da cuenta que se va haciendo heridas. Lo que me gusta de la historia también es cómo este hombre, al escuchar que hay esperanza, decide buscar a Jesús. Y es algo que a mí me gusta mucho, porque no importa lo inmersos en el pecado que estamos, todavía hay esperanza. Aun cuando solo la muerte es nuestro destino aparentemente, todos tenemos una luz de esperanza al encontrarnos con Jesús. Y este hombre fue a buscar a Jesús. Y aun cuando estaba en medio de muchas personas, él tuvo la osadía de acercarse a Jesús. Era osadía, pastor, porque recordemos que era lícito matar a un leproso a pedradas si éste invadía el espacio de los sanos, ¿verdad? O sea, este hombre, y hay que destacar esto, pastor, porque este hombre fue valiente, porque no es fácil tomar una decisión así. Y la vida cristiana, queridos amigos, pastor Farid, no es fácil. Ahí tú que me estás escuchando, no sé si a través de radio, a través de las redes sociales, pero hay gente que cree y dice así, no, es que es difícil, no puedo, dice, ¿no? Yo quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero tomar la decisión, pero pastor Heisen, pastor Farid, cada vez que decido eso, hay pruebas, hay desafíos, no me siento con la capacidad, no me siento con las fuerzas de tomar esa decisión. Este hombre arriesgó su propia vida para poder experimentar un milagro de Dios. Ningún milagro de Dios
Si tú quieres experimentar un milagro de Dios, no es fácil, pero cuando vas, Jesús nunca te dejará solo. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció y Jesús finalmente restauró su vida. No solo fue con osadía, sino también con humildad. Y se postró. Porque fue donde Jesús y le dijo de manera muy educada, se postró delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, Señor, por favor, límpiame. Sino le dijo, si es tu voluntad, por favor, límpiame. La actitud de ir con humildad delante de Jesús es muy importante para volver a casa, para volver a sentirnos vivos otra vez. Este hombre fue con humildad, y no solo con humildad, dice el texto que se postró. Quiere decir que fue a adorar, se postró en símbolo de adoración, de respeto a Dios, y le dice, Señor, si quieres, por favor, límpiame. Ahora la respuesta de Jesús es muy extraordinaria, porque Dios le dice, obvio que quiero. Muchas veces nosotros dudamos que Dios quiera salvarnos, porque reconocemos nuestra pecaminosidad, reconocemos nuestro estado, sabemos hasta dónde la lepra del pecado ha llegado a nuestra vida, cómo nos ha desfigurado, cómo hemos cambiado desde que estamos lejos de Dios. Pero cuando llegamos donde Jesús, a veces pensamos, ¿será que Dios me quiere limpiar? ¿Será que todavía tengo una oportunidad de ser limpio? Y lo lindo es que Jesús lo mira al pobre leproso y le dice, obvio que quiero que estés limpio, por eso estoy aquí. Y Dios, dice el texto, que Jesús extendió la mano y lo tocó. Ahora, tocar a un leproso era una locura. El simple hecho de que se acercara ya el leproso, todos salieron corriendo. Probablemente los discípulos agarraron a Jesús del brazo y le dijeron, vámonos, ¿no? Y Jesús se soltó, dijo, no se movió Jesús. Todos se apartaron, se cubrían los ojos, no querían ver al leproso desfigurado. Y Jesús, cuando lo ve, no lo sana primero para tocarlo. El texto dice que primero lo tocó y luego lo sanó. Quiere decir que Jesús está cuando estamos en el pecado, aun cuando estamos sucios por el pecado, llenos de la lepra en nuestro corazón, desfigurados por el pecado. Es allí donde Dios nos toca, para recién sanarnos. Quiere decir que Dios puede hacer un cambio en tu vida ahora, mientras regresas a casa. Mientras Dios te va sanando, Dios primero nos toca en medio de la enfermedad, en medio de lo que significaba la lepra. Jesús nos tocó primero, para después sanarnos. Jesús rompe paradigmas una vez más. Allí cuando la gente era discriminada a causa de esta enfermedad, la gente era apartada por causa de esta enfermedad, Jesús nos muestra diciéndonos que Él puede, ¿no? Él va a romper una medida sanitaria. Todos nosotros estuvimos o somos sobrevivientes de este flagelo, especialmente usted, ¿no? De la salud del COVID-19. Hemos visto cómo la gente evitaba acercarse a ciertas personas porque efectivamente, como ya mencionaba el pastor Farí, la lepra era una enfermedad altamente contagiosa y Jesús se acerca, no importándole el que dirán. Yo no sé si en algún momento de nuestras vidas quizás nos hemos sentido discriminados a causa del dinero, a causa del apellido, a causa quizás de la misma, el estatus social o la apariencia física, qué sé yo. Pero Jesús nos muestra aquí que Él se acerca, se agacha y nos muestra de esta manera que su amor es más grande que el temor, ¿no? Y como dice el texto, ¿no? En el amor no hay temor. Y aquí se evidencia claramente el amor de Dios, agachándose, acercándose al ser humano leproso. Y finalmente este hombre, me encanta, dice, al instante, este hombre fue sanado. Y sabe, pastor Farid, mientras usted hablaba sobre que Jesús responde y dice, quiero ser limpio, obviamente que sí. Allí en esa respuesta hay una cosa que me hace pensar mucho, porque muchas veces nosotros quisiéramos hacer tantas cosas, cambiar. Por ejemplo, hay una persona que necesita ayuda y sí quisiera ayudarte, quiero ayudarte. Pero el tema es que Jesús no solamente quiere,
sino que Jesús puede hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros miramos a una persona enferma, quisiéramos ayudar, quisiéramos hacer algo, pero no tenemos el poder? Pero tú puedes tener la seguridad en esta hora, querido amigo, querido joven, querida señorita, que no importa lo que tú estés pasando, Jesús no solamente quiere cambiarte, quiere sanarte, quiere salvarte, sino que Él puede. Y porque Amén. puede, Amén. hoy puede ser una noche extraordinaria. Puedes tú tener un reencuentro con Jesús. Tú que has perdido a tu familia, has perdido a tus hijos, has perdido tu trabajo, tu salud e incluso tu fe, hoy puedes tener un reencuentro, puedes ser renacido para tener un reencuentro con tus hijos, con tu esposo. Nunca es tarde. No es caso perdido tu matrimonio. Dios puede hacerlo. Solo para terminar, me gusta la orden de Jesús al final. ¿A dónde lo envía Jesús después de que lo sanó? Jesús no le dice, mira, ve a tu casa, ve a encontrarte con tu esposa que te deben extrañar tus hijos, o ve a tus amigos. Jesús le dice, ve al templo. Interesante. Jesús lo envía al templo porque eran los sacerdotes que fungían de médicos legistas, que podían darle el carnet sanitario de que ya estaba sano. Tal vez podemos aplicar esta parte de la historia también para ti. Es hora de volver a casa, es hora de volver a la iglesia, es hora de volver al templo, es hora de volver a Dios, porque a través de tu regreso con Jesús, de ese gran reencuentro que tengas con Jesús en tu corazón, podrás tener el gran reencuentro de volver, si Dios quiere, me imagino, con nuestra vida transformada, recuperar nuestra familia, recuperar lo que hemos perdido a causa del pecado. Esta fue la historia de hoy. Jesús sanó a un leproso y ese mismo Jesús también puede sanar tu corazón para tener un reencuentro, un gran reencuentro con Jesús y con todo lo que has perdido. Que Dios te bendiga. Te esperamos mañana. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Nací en los brazos del Señor, crecí en la presencia de mi Dios. Yo era feliz, tenía paz, amigos y esperanza, mas las luces del mundo nublaron mi visión, confundieron mi pensar. La tristeza invadió mi corazón, parecía llevarme al profundo mar. Me aparté, me entregué en los brazos del placer. Dudas, certezas y miedo cada día, y mi vida era vacía sin Dios. Con luchas y lágrimas cayendo y levantando, llegué aquí. Oh Dios, de mí, tu amor me cautivó, tu gracia me alcanzó, tu mirar conquistó mi ser. Te necesito. Deseo el bautismo
te necesito, tengo hambre de ti, sediento estoy de ti, sé que tú estás a mi lado, sé que mi bendición llegó, no quiero más salir de tu presencia, quiero nacer de nuevo, deseo el bautismo, yo quiero tu paz, quiero recomenzar. Quiero recomenzar.